Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. Hechos capítulo 3. Si han encontrado, vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí hemos leído. Nosotros, llevando la vida de creencia, delante de Dios tenemos culto, oramos, sin embargo, no podemos tocar ni ver a Dios con nuestras manos, por lo cual, acerca de la existencia del Señor, muchas veces es remoto, y la vida de creencia en medio de remoto, a medias. Muchos llevan la vida de creencia conforme a su pensamiento. Dios a quien creemos no es un ser remoto. Exactamente, buscando la Biblia, cuando vamos en busca para encontrarnos con el Señor, Dios está vivo y con poder obra, y es Dios todopoderoso. Como a veces parece que la gente le parece remoto, pero cuando exactamente uno puede experimentar cómo Dios obra, desde aquel momento, nuestra vida, mientras que uno va viviendo, el ser yo se hace tan inútil, y la existencia de Dios se acentúa fuertemente en nuestro corazón, y toda decisión que se hacía por mí mismo ahora cambia a la decisión que Dios realiza. En el año 1962, antes de que reciba la salvación, todo lo que yo hacía era un fracaso, nada me salía bien. No sabía bien otras cosas. Conforme a mi pensamiento, si vivo, exactamente entendí que yo fracasaría. Yo, conforme a mi pensamiento, cuando trataba de no vivir en la Biblia, conforme a la voluntad, a la palabra de Dios, mientras que uno se dirigía dentro de mi vida, las veces que yo creía, Dios iba trabajando, y eso era muy maravilloso. Claro, en Hechos hoy, Pedro va al templo La Hermosa en el día Pentecostés. Después de que el Señor va al cielo, viene el día Pentecostés, y estaban en medio de la plenitud del Espíritu Santo. Era algo que no podía de ninguna manera ocurrir, pero en todo Israel la gente estaba reunido, pero eran personas de Galilea, pero estas personas hablaban por lenguas, todos ellos, y se habían asustado en gran manera. Pedro también se asustó. En realidad, qué difícil hablar el idioma extranjero, pero mediante el Espíritu Santo. No es simplemente así orar nada más, sino que ellos, sea cual fuera de la región que sea, la gente hablaba por lenguas con el idioma de aquella región, y la gente se asustaba en gran manera. No era algo que se lograba por el ser humano. Y luego Pedro va al templo, y en el templo, en el lugar La Hermosa, en la puerta La Hermosa, estaba un hombre cojo que pedía limosna. Pedro había puesto los ojos en ese hombre.
Y dentro de Pedro, hasta ahora, no era el corazón que le guiaba a él hasta ahora, sino que otro corazón entra en él y le va guiando. Y a eso nosotros le llamamos Espíritu Santo. Después de recibir, antes de recibir la salvación, pensábamos que cometíamos pecado, por eso éramos pecadores, que teníamos mucho pecado. Así íbamos pensando. Pero en la Biblia, después de oír la salvación del Evangelio, en mi pensamiento claramente, yo soy un pecador. Pero en la Biblia claramente dice que mediante la sangre de Jesucristo mi pecado ha sido lavado. Entonces, a mi parecer, yo cometo pecado, soy pecador, pero en la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado y así está escrito. Lo correcto es la Biblia, mi pensamiento no puede estar correcto. Y yo digo que obtuve el perdón del pecado y que soy justo. Por lo cual, hasta ahora, el mundo que yo conocía y el mundo de Dios era distinto. Mi ser era el centro. Yo determinaba, yo decidía, yo hablaba. Así había vivido. Y con empeño debía vivir sirviendo al Señor simplemente, pero cuando yo choco con la Biblia, ¿con quién me encuentro? Un mundo distinto a mí, yo me encuentro. En San Juan, acerca de San Juan, yo he hablado bastante en esta ocasión. En San Juan, la mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesucristo. El que toma de esta agua tendrá sed de nuevo, pero del agua que yo le doy eternamente no tendrá sed. Ahora, hasta ahora, el pensamiento que yo tenía era algo que no podía uno imaginarse. ¿Es posible qué tipo de agua es? Por eso eternamente no va a tener sed. ¿Dónde hay ese tipo de agua? Uno se pone a pensar de tal manera. Pero el Señor Jesucristo no tendrá sed eternamente con el agua que yo le doy. Entonces la mujer samaritana deseaba vivir bien, pero su vida era difícil y ya vivía con el sexto marido, por lo cual. Y no podía decir que su vida estaba en lo correcto. Y parecía algo tan absurdo, sin embargo. Si esa persona es mucho más brillante que yo, voy a oír la palabra de él. Quiero que me dé ese tipo de agua y que cuando tenga sed no venga a buscar agua aquí. El Señor Jesucristo, cuando uno se encuentra con Él, lo primero con que se encuentra es ese pensamiento que yo tenía hasta ahora, y lo que dice el Señor Jesucristo es distinto. Por completo la Biblia viene a ser así. En las bodas de Cana Galilea, cuando faltaba vino y había 6 cántaros y dice para que ponga el agua, había puesto el agua, ahora sacada al maestresala y que ya es vino. De ninguna manera podemos creer mediante nosotros esto. Pero el Señor Jesucristo ayer, hoy, hasta por la eternidad, es igual. Ahora también nuestro corazón, el Señor Jesucristo lo va guiando, viniendo a la iglesia, teniendo culto, oyendo la palabra. Y cuando leemos la palabra y luego cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ese pensamiento que yo hasta ahora tenía, algo completamente distinto el Señor me va diciendo a mí. Entonces allí, las personas de fe y las personas comunes, ¿qué diferencia tiene? Cuando anunciamos el Evangelio, por más que todas las condiciones están reunidas, ese pensamiento y el pensamiento de Jesucristo es distinto, pero es tan complicado. ¿Cómo? Ay, es complicado a medias y así deja, así pasar de largo. Es la persona que renuncia a la vida de creencia. A mi parecer es agua, pero Jesús dice que es vino. Y cuando lo lleva, es vino.
Entonces, si es así, a mi parecer, esto es agua, pero si Jesús dice que es vino, es correcto que es vino. Esos pensamientos van ahora formándose. Ah, hasta ahora el pensamiento que yo tenía era distinto. Y luego, esa palabra del Señor Jesucristo conforme a ello, conforme a la palabra de Jesucristo se manifiesta. El enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Es absurdo. Durante 38 años, no es ni 3 años, es 38 años. Durante 38 años no había podido usar la pierna, está acostado y trataba de levantarse y no podía, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda. La vida de creencia, participando al culto, viniendo a la iglesia, sea quien fuera, los que no tienen vida de creencia puede hacer aquello y ah, claro, puede ofrendar si lleva una vida de creencia, pero realmente aparentemente puede hacer aquello. Pero cuando uno va entrando en la vida de creencia, ¿con qué problema se encuentra? El mundo del pensamiento que yo pienso, uno va conforme a la carne, ahora gana mucho dinero, gasta dinero y es feliz. Y eso es lo que uno va deseando. Pero el lugar en donde Jesucristo nos va guiando es muy distinto a ello. Allí, la mayoría de las personas, a medias, así ya. Entonces, no puede llevar la vida de creencia. ¿Cómo es así? Cuando uno experimenta, experimenta y experimenta, claramente no tiene sentido, pero Dios va trabajando. Yo, aquello, varias veces, mientras que voy experimentando. La Biblia leemos, leemos y cuando vamos leyendo, el mundo que Dios desea se encuentra en la Biblia y ese mundo que yo me refiero también se encuentra. Pero ese mundo que yo me refiero siempre está equivocado y es difícil el problema. Sin embargo, Dios dentro mío cumple las cosas imposibles y va obrando y estamos muy agradecidos. Yo, criando a mi hijo y a mi hija, delante de Dios un día me puse a orar. Señor, Jungkook tiene dos padres. Es usted el padre, también yo soy el padre, pero Dios, el que yo vaya a criar a Jungkook y el que Dios vaya a criar a Jungkook, ¿quién lo hará mejor? Sin lugar a duda, Dios lo hará mucho mejor. Yo, porque sea padre Jungkook, solamente por nombre, pero yo ahora doy la renuncia de ser padre de mi hijo Jungkook. Yo lo encargaré a usted, Señor, y quiero que usted le tome como su hijo y le vaya guiando a Jungkook. Un día, delante del Señor, yo me puse a orar así. Al comienzo, cuando éramos jóvenes, íbamos a la campaña y siempre yo andaba con mi esposa. Había mucha gente para tener comunión, había muchas mujeres y íbamos nosotros al interior, aunque no íbamos al exterior. Y muchas veces dejábamos a Jungkook y a Eunsook solos y así íbamos. Y cuando teníamos la campaña de Busan en Mugunghwa, estaba solamente Jungkook y Eunsook nos envió una carta. Padre, usted anunciando el Evangelio, el Espíritu Santo se manifiesta, pero el diablo nos va molestando. Jungkook tenía fiebre y está sufriendo en gran manera. Ahora es la 1 de la madrugada. Hemos orado. Jungkook está durmiendo. No se preocupe, padre. Esa carta me envió a mí. Hasta ahora está vivo eso en mi mente. Eunsook y Jungkook estaban entre los dos. Y si los padres estaban cerca, claro, le ayudarían, no se preocuparían y solamente dormirían. Pero Eunsook por el hermano menor. En lo profundo de la noche se ponía a orar.
pero el hermano menor, cuando veía cómo dormía profundamente, me escribía una carta de agradecimiento y yo recuerdo aquello. Nuestros hijos, después de que lo encargué en las manos de Dios, Dios iba criando a mis hijos y eso era muy maravilloso. Mi hijo, a los 26 años, había ido al cuartel. Un hermano que yo conocía quería ayudarme en la ida del cuartel de Yongguk. Yongguk tiene edad, me dijo, y me dijo, no tenemos que hacer algo para que vaya bien. Y claro, sentí agradecimiento. Hermano, yo le dije a él, Yongguk está siendo guiado por Dios. No lo haga así. Aunque usted no haga así, Dios le va a guiar. Y ese hermano, yo le pedí para que no lo haga así. Yongguk, el día que había ido, el día que fue a Nonshan, había llamado ahora de la secretaría de la oficina del comandante al que entrenaba que tomen examen de inglés y que el que tenga el primer puesto le elegiría como secretario. Yongguk tomó el examen y obtuvo el primer puesto. Desde aquel momento ya estaba designado ir como secretario de la oficina del comandante de la base especial. Realmente, sí, si de otro lado ellos querían elegir, iba a haber una dificultad, un problema, pero era increíble. Yongguk, ahora había 5 secretarios en la oficina del comandante y Yongguk era el menor de todos y solo el sábado estaba cuidando la oficina. Viene un mayor de la base oficial y va hablando en inglés con una señorita de Japón. Y eso fue confirmado en la vigilancia de comunicaciones. El comandante estuvo muy enojado. ¿Quién llamó con mi teléfono a una mujer de Japón en inglés? Entonces, el único que podía hablar en inglés era Yongguk. Entonces todos dijeron que Yongguk fue. ¡Que venga Yongguk! Yongguk vino. ¿Tú llamaste? Yo no llamé. ¿En dónde estás mintiendo? Envíalo a la cárcel militar. Yongguk ahora se determinó a ir a la cárcel militar. En la cárcel no hay otra manera. Ahora era un día antes de que vaya a la cárcel, después de que había nacido. Nunca oró tanto. Toda la noche había orado y vino el jefe del personal junto a Yongguk. Y él tenía una estrella. Yongguk le dice, ¿tú realmente no has llamado? No, yo no llamé. Tu padre es pastor, ¿verdad? Sí. Tu pastor en nombre de tu padre, tú puedes jurar que no llamaste. Sí, yo puedo jurar en nombre de mi padre. ¿Tú crees en Dios? Sí. En nombre de Dios, ¿tú puedes jurar de que no has llamado? Sí, claro que puedo jurar. Y el jefe personal había llamado a los 5 secretarios. ¿Tú has visto que Yongguk llamó? ¿Tú has visto? No, 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 no. ¿Pero por qué dijeron que fue Yongguk? Es que hablaba en inglés, Yongguk. Entonces el jefe personal fue en busca al comandante y le dijo, señor comandante, creo que Yongguk no llamó. No, es sin lugar a duda que Yongguk llamó. Pero en la oficina nadie vio que Yongguk llamó. ¿En serio? Sin ver por qué dijeron que fue Yongguk. Que venga, los secretarios. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? Y no había ido a la cárcel. Mi hijo, en aquel lugar, un hombre como yo ora y el Señor lo oye y me ha sacado de la cárcel y eso había experimentado. Las veces que experimentaba caso por caso, anteriormente conforme a su manera, solamente tenía su método, pero el Señor Jesucristo estando junto con él, ahora le ayudaba, le guiaba y experimentando aquello. Mientras que iba pasando el tiempo y cuanto más iba pasando el tiempo, más que la manera del hombre, la manera de Jesucristo podía sentir que era mucho mejor. Mi hijo, ¿qué habrá aprendido allí? Dentro del cuartel, cuando un hombre de 3 estrellas le dice para que vaya a la cárcel debe ir. Yo le pregunto y me dice, él
a esa persona que llamó el teléfono, que usó el teléfono. Realmente si él le contaba aquello, ahora esa persona podría recibir miles de veces castigos más grandes que él. Ahora, todo lo de la base decía, realmente, tú confiesa que tú llamaste, pero él no se confesó. Y Jong-un no quería que él se perjudique. Parecía que Jong-un se perjudicaba, pero mediante eso que le perjudicaba. Ah, dentro del cuartel. Hasta en el cuartel Dios estando vivo trabaja. Dios está de mi parte y aquella experiencia llegó a tener. Por lo cual, señores, yo llevando el ministerio, grandes y pequeños problemas realmente surgen. ¿Por qué si Dios está vivo? Otras personas realmente no pasan por lo mismo, pero ¿por qué hay gente que me critica y me ataca? ¿Por qué? De ninguna manera. Los que me atacan, los que me critican, no solamente eso existe, sino que contrariamente está Dios que pelea junto conmigo, claramente se manifiesta. Cuando ellos no estaban, yo no sabía acerca de ello. Yo no recibí el juicio, pero en aquel momento, aquellas personas, yo había pasado por una injusticia, parecía que iba a ir a la cárcel, sin embargo, las veces que iba surgiendo aquello, exactamente Dios, uno por uno, estando de mi parte, iba manifestando, hacía que se manifieste el engaño de ellos y exactamente iba manifestando que yo era inocente. ¿Por qué yo no me voy a apoyar en ese Dios? ¿Por qué yo no voy a poner los ojos en ese Dios? Pero los que van anunciando el Evangelio solamente van girando la mente conforme a la manera del hombre, no se apoyan en Dios. Tu cabeza, por más que sea brillante, no podrá ser mejor que Dios con tu mente. Satanás te puede echar rápidamente, pero Dios te debe ayudar para que realmente tú seas guardado. En el año 2017 realizamos el CLF. Y no sé cómo ellos han dado la estadística, pero ahora 113.500 pastores mediante nosotros han obtenido el perdón del pecado. En esta ocasión, realizando la gran campaña en el mundo, entre muchos países del mundo, mínimo los pastores que representaban a aquel país hemos invitado y muchos han venido. Ellos, oyendo el evangelio que anunciamos, se han maravillado en gran manera. Jamás dice que ellos han podido oír. Esto es la verdad. Ellos viniendo, van testificando y no se imaginan lo agradecidos que se sienten y cómo se conmueven hasta ahora, confiando en nosotros. Hemos vivido hasta ahora. Y yo soy ser humano. Una fuerza mayor que yo cuando me quiere molestar. Yo no puedo menos que caer. Sin embargo, el creer en Dios, ya que es el más grande en medio de nosotros. Satanás, más que Satanás, Dios es más grande. Alguien parece que me quiere perjudicar y parece que me puede perjudicar, pero sin que Dios permita, eso no es posible. Exactamente deben saber aquello. Delante de mí había muchas trampas, dificultades, problemas. Sin embargo, Dios jamás en ninguna ocasión me ha dado la espalda y en cada momento me ha guardado a mí, estando de mi parte, me ha ayudado y lo ha manifestado y me va guiando y aquella realidad dentro de mi vida, en miles de ocasiones voy viendo yo aquello. ¿Cómo será realmente? ¿Será peor que mi sabiduría, peor que mi método? Pedro en el mar de Galilea se encuentra con el Señor Jesucristo. Durante 3 años había visto cómo Jesucristo se iba manifestando, pero un día, cuando muere crucificado y resucita y sube al cielo, y reunido, entre ellos van discutiendo, van hablando, pero el día de Pentecostés, llegando el Espíritu Santo dentro de ellos, entrando el Espíritu Santo, anteriormente el corazón que nunca había llegado a tener, llega a tener. Amados hermanos, nosotros por la sangre de Jesucristo, el obtener el perdón del pecado en el mundo no nos puede entender.
todos los días cometemos pecado, pero decimos que somos justos, decimos que no tenemos pecado, decimos que somos santos, decimos que somos listos, decimos que nosotros estamos realmente en convicción. Parece que estamos estafando. Pero nosotros exactamente hemos aprendido aquello en la Biblia y la Biblia exactamente lo habla de tal manera. Otras personas, aunque dicen que son justos, yo soy pecador. Es cierto decir que soy pecador. Hay otro que es justo. Yo soy pecador, no soy justo. Pero en la Biblia nos dice que realmente somos justos y nos grita fuertemente. ¿Por qué? Creemos en la Biblia. Porque en lugar de nuestro pensamiento creemos en la Biblia. Yo fui a República Dominicana delante de muchos pastores, yo hablé, soy justo, dije, y la gente se había asombrado, los pastores. Sí, tengo pregunta, ¿usted no cometió pecado? ¿Usted no mintió? ¿Usted no robó? Entonces yo riéndome le dije, yo robé mucho. Yo tenía tanta hambre de pequeño, entonces iba a la casa ajena, comía caqui, cocinaba el trigo de aquellas personas y yo había robado la papa ajena y tenía tanta hambre, robé tanto. Entonces, ¿cómo es justo? Es pecador entonces usted porque robó. Yo le dije riéndome, yo, ¿saben? No sé muy bien. La gente, la expresión como que quedó raro, la expresión de ellos. ¿Saben? No sé muy bien, pero una cosa lo que sé. Dios me dice justo a mí. Entonces yo creí en la palabra de Dios. Yo no soy justo porque tenga obras justas, sino que cuando Dios me dice justo, yo soy justo. Yo creo en la palabra de Dios. Ustedes crean de tal manera. Si Dios me dice justo, es cierto de que yo soy justo. Exactamente abriendo la Biblia. Todas las personas han cometido pecado y no llegan a la gloria del Señor. Pero por la redención de Cristo Jesús nos dice gratuitamente justos. Hemos obtenido la justicia. En la Biblia, claramente, el Señor Jesucristo, mediante su cruz, mi pecado ha sido lavado y yo creo de que yo soy justo. Ahora tengo toda convicción. Algún pastor hasta ahora, cuando vamos en YouTube mirando mi libro, el libro El secreto del perdón del pecado, hay gente que me critica. A ver, miren un poco, eso es muy simpático. Solamente a uno le causa carcajadas. Vemos que él no conoce nada de la Biblia cuando vemos lo que dice. Es lo mismo que él se dice a sí mismo que no conoce la Biblia. Él me criticaba y yo oía aquello. Era muy simpático lo que decía él. El que yo diga que soy justo, yo no digo justo porque yo sea justo, cometí mucho pecado, pero Dios, sin saber de que yo cometí pecado, hizo solamente cosas buenas, Oxupar. Sabiendo me dice que soy justo. Si me dice justo, yo soy justo. Después los pastores de República Dominicana, ¿saben lo que hicieron? Miles de pastores subieron al púlpito. Yo me asusté, no sabía por qué ellos subieron. Yo pensaba que ellos venían para golpearme. Empezaron a tomar mi mano y me dijeron, pastor, usted es nuestro padre. Había gente que decía, de repente tuve muchos hijos. En Resoto también estaba predicando la palabra y estaba un pastor y profundamente él oía la palabra. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Tú serás mi hijo. Y tenía mucha edad, tenía 60 años. Y así, anteriormente, creía lo que encajaba con mi corazón y lo que estaba equivocado yo no creía. Pero en la palabra de Dios, cuando encajaba con mi corazón, lo creo. Sin embargo, lo que no encaja con mi corazón es lo que yo no conozco. Pero esto es la verdad. Por lo cual la palabra de Dios yo lo creí. Y conforme a aquella fe, yo empecé a dar los pasos. Y la manifestación maravillosa de Dios había surgido. Y aquello, había una persona que se adelantó un poquito más que yo, era Pedro. Es decir, lo que aparece en Hechos capítulo 3. Yo también, Joan Choi, ahora iba muriendo por completo.
Y yo dije, vive. Vivió. Kim Chung-man, Nam Kyung-yeon también. Yo, como Pedro, no soy una persona poderosa, pero exactamente aquel problema. Cuando conforme a la palabra del Señor yo iba chocando con ellos, claramente había visto cómo Dios iba trabajando. Yo he experimentado en miles de ocasiones aquello, por lo cual conociendo a Dios, Dios me conocía a mí en gran manera. Era maravilloso. Señores, Pedro, ahora en el día Pentecostés, en este día Pentecostés, Jesucristo murió crucificado y en 3 días después de que resucitó, pasó 50 días, ¿entienden? Es decir, en Israel, entre las 5 fiestas está la Pascua y después de la Pascua está el de la siembra. Ahora, el que toma el primer fruto, luego está el día Pentecostés y va siguiendo las fiestas. El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, en ese momento Jesucristo fue crucificado. Después de 3 días resucita y es el primer fruto de la resurrección. Cuando obtiene las fiestas de la cosecha, entonces viene a ser ahora el día Pentecostés y después de que Pedro niega al Señor Jesucristo 53 días después era el día Pentecostés, ¿entienden? Negó al Señor Jesús, Jesucristo murió crucificado, ¿verdad que sí? En 3 días resucitó y luego viene a ser el día de Pentecostés, el día 53 y 2 meses no pasaron y era el día de Pentecostés, viene a ser como 53, 54 días por ahí. El día de Pentecostés había hablado lengua, mucha gente había recibido la salvación, había surgido una manifestación maravillosa. Pedro ahora con la fe de creer en el Señor Jesucristo, cuando tenía aquella fe, dentro de Pedro el Espíritu Santo había llegado. Ahora el Espíritu es algo que no se ve ante los ojos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu maligno, sea lo que fuera en nuestro corazón, un mundo del corazón puede introducirnos a nosotros. Judas Iscariote, cuando había vendido al Señor Jesús, Satanás en el corazón de Judas Iscariotes le puso el pensamiento de vender al Señor Jesús. Así dice en la Biblia. Judas Iscariote no era su propio corazón, sino que mediante el pensamiento que Satanás le introdujo había vendido al Señor Jesús. Ananías y Zafira había escondido realmente la ganancia del terreno. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón y has escondido la ganancia del terreno? Le dice Pedro. Ahora cuando tu terreno al vender y al tener no era tuyo, y así muere Ananías y Zafira y ocurrió aquello. Pedro, después de que negó al Señor Jesús, no había ni pasado 2 meses, pero el Espíritu Santo trabajando en el día Pentecostés dentro de él, ese Espíritu Santo dentro de Pedro, habiendo entrado porque Jesucristo es el Espíritu, ahora Pedro tenía también su propio corazón de dirigirse así, pero el corazón de Jesucristo que quería guiar a Pedro, 2 corazones estaban dentro de él. Ustedes también, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo del Señor Jesucristo viene dentro de ustedes y trata de trabajar y les va guiando hacia la voluntad del Señor Jesucristo y Satanás. Eso es absurdo, escándalo, es peligroso, no se puede. Y nosotros desechamos aquello y Satanás nos guía para que nos dirijamos conforme a nuestro pensamiento y los que son guiados de tal manera. No es conforme a la guía del Espíritu Santo, son los que van conforme a su pensamiento, no pueden hallar en la gracia del Señor y hacia ese lado poco a poco se inclinan y a esa dirección se dirigen. A veces los evangelistas son engañados y así son guiados por Satanás, no surge ninguna manifestación y va interrumpiendo la manifestación de Dios y los que son utilizados por Satanás. Eso claramente con los ojos lo podemos ver. Dentro de Pedro entra el Espíritu Santo de Dios y Pedro va subiendo al templo. Ahora en la hora novena, Pedro sube. ¿Y qué dice en la Biblia aquí?
En el 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna para que le ponga algo, ¿verdad? Entonces Pedro en ese momento, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, mirándole al mendigo que pida limosna, míranos, dice. El mendigo, realmente le dan un poquito de monedas, no le da gran cantidad de dinero. Y cuando le da, bueno, quería recibir. Entonces, cuando le dice, mira, ¿no será que me va a dar pedazo de oro, cheque? Le miró. En el 6, Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En ese momento, lo diferente de Pedro y mi ser. Pedro no andaba con ningún dinero, pero mi billetera. Yo tengo a veces $100. Entonces, cuando voy en la carretera y me encuentro con el coro, ¿qué le puedo comprar? Le compro tortitas, también tortitas de flor, de pescadito. Varias veces le compré. Pedro es un ser, pero tan puro. Ay, no llevó ni la ofrenda, aunque fue al templo. No tengo plata ni oro. Algo muy increíble. En nuestro corazón, hasta ahora, el dinero era lo más grandioso, ¿correcto? ¿Verdad que ahora también hay gente que el dinero es grandioso? Habrá muchos entre ustedes realmente que tienen dificultad por el dinero, que el dinero es mucho más grande para ustedes. Pedro dice, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo no tengo dinero, pero Jesucristo está dentro de mí. Realmente el dinero no te puede curar, pero Jesucristo sí te puede curar. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso viene a ser el núcleo de lo que ahora está ocurriendo. Si fuesen ustedes, ¿cómo será el Espíritu Santo? Si levanta a ese enfermo, dentro de nosotros nos pone ese corazón. No, yo no tengo fe. ¿Cómo? Esa persona, qué vergüenza si no se levanta. Los seminaristas, hay mucho entre ellos que dicen aquello. Y en el mendigo, casi no hay mendigos por ahora. Anteriormente había mucho. Y en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. No podré. Y, yo la próxima vez voy a hacerlo. Y hay mucha gente que toda su vida no puede hacer aquello porque siente que el Señor no obrará. Sería bueno que Jesucristo obre, pero ¿qué pasa? Sería muy bueno que obre, pero si no ocurre aquello. Es bueno, pero ¿por qué Jesucristo no obre? Es porque no lo hice con fe. El Señor Jesucristo, cuando me pone eso en mi corazón, el Señor Jesucristo me dice, levanta, toma tu lecho y anda. ¿Y cómo se puede aquello? Y al enfermo de 38 años le dice, levanta, toma tu lecho y anda. ¿Y cómo se logró? En mí también el Señor hablará de tal manera, me hace caminar, y si Él permite que camine, podrá caminar. Ese corazón siento, pero Satanás trata de matar aquel corazón. No, qué vergüenza si no lo logras. Y los que llevan la vida de creencia. Si paso por la vergüenza, voy a pasar vergüenza, ¿qué tanto? Voy a hacerlo. Y hay gente que lo hace y no lo logra, no sé por qué no lo logró, pero claramente dentro del Señor Jesucristo, Pedro lo logró. Yo también. No levanto al cojo, sin embargo, yo experimenté mucho de aquello. Entonces ustedes también si lo experimentan, si se dirigen con la fe de creer en el Señor, lo lograrán. A eso me refiero. Y lo último, la última lucha que viene a ser, yo veo y yo he mentido, he robado, soy un pecador, pero si Dios me dice justo, ¿qué es? Soy justo. Sin embargo, yo soy pecador. Hay gente que dice aquello. Esa persona ha ganado en su corazón a Dios en su corazón. Ahora es la persona que vive mediante su propio pensamiento, no por Dios. Si uno vence a Dios en su corazón desde aquel momento, ahora si Dios gana a su ser, viene a ser la persona que Dios vive su vida en adelante. Por lo cual ustedes, Satanás le pone el corazón de temor.
No, ¿qué pasa si no me curo? ¿Qué pasa si no me puedo levantar? Ese pensamiento llega a tener y está nervioso. A la próxima vez, cuando tenga mejor la fe, voy a hacerlo. Y dentro de nosotros muchas veces dejamos la voz del Espíritu Santo y hacia esa dirección uno se dirige. Entonces uno no puede realmente salir de ello toda su vida, pero sobrepasando aquello cuando hacemos de tal manera, cuando vemos cómo Dios se manifiesta en nuestro corazón, surgiendo la fe dentro de nosotros, recibimos la guía del Espíritu Santo. En 1 Corintios, como dice, el espíritu de los que profetizan ahora son limitados por el que profetiza. Dentro mío el Espíritu Santo, para que pueda profetizar, me va guiando, pero el espíritu que profetiza es limitado por el que profetiza. Uno quiere trabajar, pero cuando el que profetiza dice, yo no puedo, significa que el Espíritu Santo es limitado. ¿Entienden? Entonces, cuando con la fe que creemos hacemos, surge la manifestación de Dios también. Por lo cual Pedro al comienzo titubeaba y luego, cuando ve el cojo, Jesucristo también curó. Le curó también a ese enfermo. Dentro mío está el Señor Jesús. En el día de Pentecostés recibí el Espíritu Santo. Dentro mío está el Espíritu Santo. Yo también podré curar al enfermo. Ese corazón le surge. Pero Pedro en su corazón, otro corazón surge. No, qué vergüenza si no se levanta. No se va a poder. Voy a ser insultado. Por lo cual voy a pasar de largo. Voy a pasar de largo. Voy a pasar de largo. Entonces Pedro aquí había tenido la manifestación del Espíritu Santo. Fuera Satanás, ¿por qué pasas de largo? Debes manifestar ahora la gloria del Señor. Jesús, había ese conflicto en el corazón de Pedro, pero al final Pedro, ¿qué pasa? Su pensamiento. Ahora el Espíritu Santo le va guiando a aquel corazón y levántate. En nombre de Jesús Nazaret, camina con el poder del Señor. Llega a caminar. Por lo cual ustedes todos en esta noche, este día es de la mañana, este día de la mañana. Ahora está prendido la luz, no sé si es de día o de noche. Nosotros somos Pedro. Somos Pedro. Y yo quiero levantar a ese enfermo. Ese Espíritu Santo me pone ese deseo. ¿Entienden? A Pedro le da ese corazón. Pero en mi corazón nunca yo he curado al enfermo. ¿Qué pasa si no se levanta? Ese corazón se levanta en nosotros. Y hay una lucha en el corazón. Pero Pedro, dentro mío está el Señor. Yo no lo puedo hacer, pero el Señor, cuanto fuese, puede levantar al enfermo. El Señor Jesucristo levantó al muerto, levantó al enfermo. ¿Por qué no se va a poder? Y cuando le levanta con fe, se manifiesta. ¿Entienden? ¿Entienden? Exactamente, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, en ustedes también, de la misma manera, cuando obtiene el perdón del pecado, ¿cómo obtiene el perdón del pecado? Es cierto que yo soy pecador, pero mi pensamiento y la palabra de Dios van luchando. En la Biblia me dice que yo soy justo, ¿correcto? En la Biblia me dice que yo soy justo, pero yo cometí pecado, entonces soy pecador. Entonces esa persona venció la Biblia, ¿correcto? Entonces el Espíritu Santo no trabaja dentro de aquella persona. Aunque yo soy pecador, la Biblia, si me dice justo, yo soy justo. Ustedes creen todos de tal manera. Ahora, no dicen que son justos porque no son pecadores, porque no han cometido pecados, todos cometieron pecado. Aunque son pecadores, Jesucristo le hace justo, entonces Dios le ha hecho santo y han lavado su pecado en la cruz y dice que no se acuerda de su pecado y dice que ha lavado su pecado, aunque ha cometido el pecado, yo soy limpio. ¿Creer en qué cosa? No es mi pensamiento, sino que la palabra de Dios va creyendo. Señores, de tal manera cuando con la fe aceptan aquella palabra, ¿qué vienen a hacer ustedes? Está la conexión de la electricidad. Ahora uno se conecta para la electricidad de la heladera y cuando uno utiliza la conexión de la heladera, ahora no se conecta el de la lavarropa. Levanta, toma tu leche y anda, dice.
Los dos enchufes dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Pero el pensamiento que no se puede cuando entra en mí me vence. Decimos que no se puede y nos caemos. ¿Por qué no se va a poder? Jesucristo dentro mío trabaja, sí se puede. Entonces Pedro le dice, anda, levántate. Y cuando se pone de parte del creer, surge la manifestación. Por lo cual, en ustedes también, al comienzo, la puerta que deben ahora pasar. ¿Soy justo o pecador? Es esa cuestión. Claramente yo cometí pecado, yo he robado, yo he mentido. Es correcto decir que es pecador. Nunca lavé mi pecado. Soy pecador, pero en la Biblia Dios me dice justo a mí. ¿Correcto? Entonces, ¿correcto mi palabra o la Biblia? ¿La palabra de Dios correcto? ¿O Dios me dice justo? Ahora, yo soy justo aunque soy pecador y cuando la palabra de Dios obtiene la victoria, yo digo que soy justo, pero mi pensamiento cuando gana, yo digo que soy pecador, ¿entienden? Por lo cual Dios, porque nos diga justo, no somos justos, sino que nos dice justo y cuando con la fe aceptamos aquella palabra, claramente nos convertimos en justos. Y cuánto ha cometido el pecado, no importa aquello. Dios si me dice justo a mí, es correcto decir que uno es justo. ¿Entienden? Dentro de Pedro está el Señor Jesucristo. Pedro dice, yo negué 3 veces al Señor Jesús, me equivoqué, yo soy una persona débil, pero yo ahora no es mi pensamiento, sino que es creer en la palabra del Señor Jesús. Jesús está dentro de mí. Sin lugar a duda, a esta persona puede levantar. Yo, cuando me encuentro con muchos enfermos, siempre pareciera que no se va a curar, va a morir con los ojos humanos. Era así cuando lo veía, pero el Señor Jesucristo estaba dentro mío. Él desea curarlo y debe conectarse con el Señor Jesús y debe creer que Jesucristo trabajará porque es conforme a la fe. Y Jesucristo desea revivirlo, curarlo. Y cuando con el corazón aquello yo voy hablando, el Señor claramente estando vivo ha trabajado. Dios hoy también así es a trabajar en ustedes. Por lo cual, el corazón de ustedes, hay gente que está a medias, es el que cree en su pensamiento. No crea en sí en su pensamiento, porque Satán nos da mucha tentación en nuestro pensamiento. Pedro ahora está titubeando, ¿lo levanto sí o no? A ver, míranos, dice, entonces le mira. Pedro le toma la mano derecha y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Camina! Le dice. Algo maravilloso va surgiendo. Pedro, ¿saben quién es? Somos nosotros. Ustedes, con la fe de creer en el Señor Jesús, deben dar los pasos. Pero Satán nos da el temor. ¿Qué pasa si no podemos? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Solamente pasaremos vergüenza. Realmente, qué simpático ese. Miles de pensamientos nos pone y miles de pensamientos ahora cuando somos arrastrados por ello. La manifestación de Dios en mí cuando ahora va perdiendo. Satanás es el que puede trabajar desde aquel momento. Ya Jesucristo no puede trabajar, sea lo que fuera lo que surja, con la fe de creer en Dios. Cuando se nos surge esa fe ahora me conecta con el Señor Jesús y me hace uno con Él. No tengo poder, pero Jesucristo, cuando creemos en Él, el poder de Jesucristo de tal manera entra en mí y mediante mi ser se manifiesta, por lo cual Pedro, él podía hacer caminar al cojo. Amén. Sí. Dentro de nosotros, esto y aquellos problemas tenemos en gran manera. Yo realmente me he topado con muchos problemas, pero una cosa clara es que Dios estaba junto conmigo. La gente miente que yo he estafado.
la razón por la cual yo no puedo estafar. La vida de estafar, si yo vivo, yo no puedo caminar junto con el Señor, porque el dinero sería mucho más precioso que Dios. Yo no quería entonces ahora perder a Dios por algunos centavos, millones, billones, más que ello, 100 veces, millones de veces más. Era Dios más precioso que yo, y Dios dentro mío, estando vivo, ha trabajado y va abriendo el camino y me ha guardado y ha puesto los ojos en mí, protegiéndome por algunos centavos. Yo no quería perder a Dios por algunos centavos. Yo no quería entristecer al Señor. Por algunos centavos, yo no quería dar la espalda al Señor. Además, Dios siempre, sea lo que fuera con que me encuentre, junto conmigo se encontraba. Por lo cual Dios era mi Dios, así podía hablar. Además, sea delante de quien fuera, puedo decir que Dios está conmigo, y con toda firmeza puedo decir aquello, y Dios ha trabajado junto conmigo. ¿No es maravilloso? Yo, en la isla de Jeju, tratábamos de comprar el terreno. Realmente más de 100.000 pastores han obtenido la salvación. Y aquellos pastores, antes de ser pastor, obteniendo el perdón del pecado, apenas aquello habían sabido. Y debían aprender la manera de predicar el Evangelio, de caminar con el Espíritu Santo, debían entender la manera de entender la palabra, deberían aprender aquello, por lo cual nosotros debíamos de enseñar aquello a los pastores. Ahora hemos invitado a los pastores diciendo que era la formación. Y durante un mes hemos entrenado a aquellos, y ellos iban cambiando en gran manera. Estaban muy felices. Y yo había hecho un plan, no 100, sino que durante un mes entrenar a 1,000. Entonces son 12 meses al año. Viene a ser ahora invierno, verano, campamento. Y si hacemos durante 10 meses, si lo hacemos durante un año, ¿a cuántos podemos entrenar? A miles, ¿verdad? Entonces viene a ser 1,000 en un mes. En un año podemos nosotros entrenar a 10,000. Y si son 110,000 durante 11 años, cuando con nosotros calculamos la gente que va a recibir la salvación, va a aumentar la gente que recibe la salvación. Queríamos realizar aquello, y en un pion hacía como $1,000, 3,000 pion. Entonces, para construir realmente un edificio, 7,000 millones, nosotros necesitábamos. ¿Cómo nosotros tendríamos esa cantidad de dinero? Pero debíamos de entrenar a estos pastores, y los pastores, cuando recibieron la formación, estaban felices. Un pastor vino junto conmigo. Mi esposa es pastor, mi hijo es pastor, y viniendo mi esposa, quiero que reciba la salvación. Un pastor vino junto a mí y me dijo: pastor, realmente nosotros podemos venir a Corea por la comodidad, pero hay muchos que no pueden comprar el ticket del avión. ¿Qué haremos de ellos? ¿No podrían ustedes venir a enseñarnos a ellos? Es un grito de felicidad. Hay gente que quiere oír el Evangelio. Hay gente que quiere oír la palabra, ¿verdad que sí? Realmente hoy en día yo en Daegu tengo campaña, y luego antes, ¿en donde tuve? En Los Ángeles tuve la campaña, en Nueva York, en Alemania, en Rusia, y ahora tuve la campaña, y luego en Corea, en Daegu, en Seúl, en Gwangju. El organizador, no se imagina lo agitado que hizo el programa. No tenía ni un día de tiempo libre. Ayer, después de la campaña, me dijeron que me quede a dormir en Daejeon. Si me quedo a dormir, tendría que venir a la madrugada. Yo estaría ocupado para preparar el culto. Y a la noche tarde vine. Terminando la campaña, 10 personas que querían tener comunión me iban esperando.
Y luego 2, 3 horas iban pasando. No había, ahora yo tardaba para ir a almorzar, pero de igual manera yo era muy, muy feliz. En realidad, muy feliz. Además, desde las 5, durante 2 horas, otra vez yo jugaba a la pelota en Daejeon y en Gwangju. Había lugar para jugar a la pelota. Era distinto a Gangnam junto con el coro. Aunque yo era viejito, sí, ellos sí me ponían entre ellos y yo jugaba. Y yo si lo hacía mal, me ayudaba. Y solamente tengo que chutar. Después de ello, sudaba, era muy bueno. La gente cuando ve me dice, a su edad no hay nadie que juegue fútbol net, pero no hay alguien que lo haga tan mal como yo, pero que lo hace. Mi hija se acercó y me dijo, padre, nade. Anteriormente vivíamos en Superville y allí hay una pileta. Mi hija fue y había dicho, mi padre vivía aquí, mi padre va al exterior y ni un tercio podrá venir. Yo quería ir y ella quería descontar, no sé si lo hizo o cuánto. Ella obtuvo el ticket de un año. Qué pena. A veces, hoy en día ya no puedo ir y siento que es una pérdida. Viviendo delante de Dios, las manos del Señor me van guardando a mí. Y a la madrugada cuando me levanto, me dice para que realice la reunión de pastores y después de desayunar debo realizar la campaña. Después de la campaña tengo comunión personal. Después de la comunión personal, a la noche jugando un poquito fútbol, tomo una tacita de café, voy a la campaña y pasa así el día. A veces cuando veo el teléfono hay muchísimas llamadas perdidas. No puedo realmente contestar. Si me llaman, no puedo yo contestar ahora tampoco. Hay algo tan increíble. Dios va abriendo nuestro camino dentro de la iglesia. Ahora, el que yo compre con $1.000.000.000 el terreno en Isla Jeju con $700 millones, realmente no sería simple. Yo, en Estados Unidos, qué bueno sería si tenemos un edificio, pero el pastor An Jong-nyo hace 5 años, yo fui a ver el edificio y era muy al norte, no era bueno el transporte. En Missouri está ahora en el centro de Estados Unidos, en Springfield de Estados Unidos, había una universidad y esta universidad había un problema y estaba el edificio, pero los estudiantes se fueron a otro lugar. El edificio era tan bueno, era 100.000 peón, había un arroyo también, era muy, muy bueno. Yo le dije, ahora pongan árboles de manzana en todo el camino y será muy bello cuando salgan las manzanas en otoño. Yo seré el único que coma, otros que no coman. Y ahora estamos en construcción. Los hermanos están felices en gran manera. Había un campo de básquetbol y realmente para un estadio de básquetbol necesitan colchonetas. Dice que uno tiene que gastar realmente $1.000.000. Yo apenas, mi pelota cuando yo tiro no entra en la canasta. Dios va abriendo el camino delante de nosotros. No era fácil comprar el camino ahora del terreno de Jeju, tampoco el permiso, tampoco la construcción no era fácil, pero el edificio era maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Hoy en día, construyendo, 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 ahora sin dormir. Pongan ahora el piso en el internado, sí, y ponían el piso y nuestras personas. No importa. Está muy bien la alfombra. Y allí dejaron, pongan camas nuevas y para que puedan dormir 1.000 personas. Habíamos preparado la cama. Vamos a formar a 1.000 pastores. Los pastores viniendo estaban muy felices. Por favor, guíenos, decían.
el pastor Seruada en Uganda. Después de realizar la campaña, me encontré con el pastor Seruada. Pastor, sea lo que fuera, vamos a hacer. Vamos a construir colegio, vamos a construir edificios. Si usted nos dice, por favor, guíenos a nosotros. Es el mejor pastor de ese país. Estaba muy agradecido. Es una persona, un pastor más brillante que yo en gran manera. Sea en el ángulo que uno lo vea, es mucho más brillante que yo, pero quería oír esta palabra, quería aprender el perdón del pecado. Y todo esto, ahora todos los miembros de su iglesia, todos los pastores querían enseñar delante de la obra que Dios va realizando. En realidad, queremos dar nuestra vida allí, queremos dar nuestra vida aquí, aunque somos viejos. Realmente, hasta que se me termine realmente el respiro, quisiera enseñar, quisiera plaguearme y yo quisiera. Y ellos obteniendo el perdón del pecado, están llorando, conmovidos por el perdón del pecado. Cuando tuve campaña en Rusia, el presidente de la denominación de Rusia me decía, ¿cómo esto que es tan difícil, esta Biblia tan difícil, cómo usted lo explica de manera tan simple? Y de manera simple, yo le expliqué, cuando uno lo conoce es fácil, pero cuando no lo conoce es difícil. Es muy difícil el perdón del pecado, la salvación. Cuando uno lo conoce es fácil. Por lo cual, después la salvación, es muy difícil cuando dice, no es salvación. La salvación es mucho más fácil que respirar. Eso es la salvación. El que diga, eras cansador, significa que uno lo hizo. Es fácil, significa que el Señor lo hizo. Si ahora yo lo hago, no es salvación, el Señor lo hace. Y simplemente aceptarlo, creyendo en el corazón. Eso es la salvación que se va cumpliendo. Pero hoy en día la gente con empeño quiere hacerlo, ¿entienden? Con empeño quiere hacerlo. Ahora llorando, aguantando, esforzándose. ¿Será que con fe podremos? Ahora cantando. Y después no dice, Señor, yo creo, sino que dice, Señor, yo creo. Parece que cree que eso es tener buena fe y pone mucha fuerza. Y ese Señor Jesucristo tan maravilloso, esta salvación por el Señor Jesucristo. Ahora dice que esto no hace acepción de personas. Es muy bueno. Al que tenga alto cargo, tenga bajo cargo, sea sobresaliente o torpe, todos reciben la salvación siendo pecador. Y dice que no hay diferencia al que cree. De la misma manera, hemos recibido la misma salvación, mediante la misma sangre hemos obtenido el perdón del pecado, el Espíritu Santo obra de la misma manera, y en ti está un Espíritu Santo grande, en ti está el Espíritu Santo de Pedro, de Jesucristo, un Espíritu Santo pequeño. De la misma manera trabaja el mismo Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, recibiendo la guía de la palabra. Ahora, los que son orgullosos y van conforme a su pensamiento. Solamente hay diferencia entre dos personas que son así. Los que no llevan la vida de creencia son orgullosos, siendo orgullosos conforme a su pensamiento, conforme a su manera va dirigiéndose, entonces no puede llevar la vida de creencia. Como Pedro, cuando el Señor está conmigo, dice que perdono el pecado, entonces perdono el pecado. Dentro mío cuando obra, significa que obra. Levanta, toma tu leche y anda, entonces es caminar. Si lávate, entonces significa que se lava y se hace radiante los ojos. Es muy simple, pero si no cree en ello, se hace muy complicado. Que el concepto de la salvación, que de la elección y que cómo es la teoría de la creación. Señores, la creación, la salvación, la elección, todo eso no lo sé. Sin embargo, lo único que sé es que el Señor ha permitido mi perdón del pecado. ¿Qué dijo el ciego que abrió los ojos? No sé si él es pecador, sí o no. Lo único que yo sé, que yo era ciego y que ahora abrí mis ojos. Es maravilloso. Eso es algo seguro. Mediante él mis ojos se han abierto. Y si él fuese pecador, ¿cómo podrá realizar aquella obra? ¿Cómo Dios podrá realizar la obra en él? Ese tipo de obra era muy, muy claro. El que Dios vaya a obrar. Pedro no supo que iba a ocurrir aquello. Mirando al cojo, le levantó y caminó y corrió. Y corrió, saltó de acá para allá en el templo,
como si fuera un caballo sin renda. ¿Qué le pasa a aquella persona en el templo? ¿Por qué anda corriendo? Ah, es ese cojo de la puerta de la hermosa. ¿Por qué corre? Ah, él es cojo. Siempre le damos dinero. Sí, 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 sí. ¿Por qué anda corriendo? Sí, sí. Corría de acá para allá. Y le sujeta a Pedro. Y la gente le miraba solamente a Pedro. Pedro en ese momento, que le había dicho, hombres de Israel, mediante nuestro poder, mediante nuestra piedad le hemos levantado el por qué ustedes se enfocan en mí. En nombre de Jesucristo que se crucificó por nosotros, Él se ha curado todo. Él glorificó al Señor Jesús y presentó al Señor Jesús y así acabó. En ese momento dice que aumentó la cantidad de discípulos 3,000, 5,000. Esa manifestación surgió. Esa gran manifestación de aquel entonces nos ha permitido en nuestra iglesia, miles de personas han recibido la salvación y en el CLF mucha gente ha obtenido el perdón del pecado. Ahora, yo fui el año pasado a México a realizar el CLF. 700 pastores durante 4 días, día y noche, iban oyendo la palabra. Ellos gritaban ¡Aleluya! Y estaban felices y no sabían cómo hacerlo. Ellos me trataban como si fuera que yo era un ángel. Yo soy un don nadie. Y yo también sentía un escalofrío en mi corazón, como si fuera que tenía la corriente eléctrica. Estaba tan gozoso. Señor, ¿qué somos nosotros para que usted obre de tal manera en nosotros? Y estaba conmovido. Hermanos amados, este lugar, aquí Dios está junto con nosotros, en todos ustedes. Ahora nosotros, abriendo los ojos del corazón, todo el pensamiento que surge en nosotros vamos a diferenciarlo. Y si es la palabra de Dios, si es el pensamiento de Satanás, la palabra del Señor vamos a creerlo. Entonces el Señor y ustedes se harán uno. Entonces con todo poder el Señor se va a manifestar como había manifestado la obra de Jesucristo en Pedro. Esa obra que había realizado por Jesucristo después que Jesucristo subió al cielo. De la misma manera había dado el Espíritu Santo a Pedro y mediante Pedro, Jesucristo, Dios se manifiesta y el Espíritu Santo de la misma manera en nuestra época nos da el Espíritu Santo a nosotros y como en Pedro, esa obra que Jesucristo había realizado, todo se manifiesta y el Evangelio de la Salvación está queriendo anunciarlo. Ahora abran los ojos, hermanos, crean en la palabra de Dios, crean de que Dios está junto con nosotros, de que crean la guía del Espíritu Santo en el corazón de ustedes. Cuando ustedes se ponen a pensar, dentro de nosotros el diablo malo nos da el temor, la preocupación, la angustia, pero también nos da el gozo, la esperanza. El Espíritu Santo podrán sentir aquello. De por sí ustedes, esto es el Espíritu Santo, esto es el espíritu maligno. Sí, poco a poco ustedes cuando van discerniendo aquello anteriormente conforme al espíritu maligno, conforme a Satanás, cómo han vivido y ahora cambiando a vivir mediante el Espíritu Santo, se manifiesta fuertemente ahora el Señor Jesucristo y esa obra Dios va a realizar con toda convicción, creemos. Ahora, las personas del mundo, los que dicen que son pecadores, habrá una época que ellos sean necios y hay mucha gente que acepta este evangelio. No podemos ni imaginarnos que un hombre como yo obre de tal manera, pero Dios estando con nosotros, el enfermo de 38 años, como también el ciego, como también el cojo del templo de la hermosa, Jesucristo que había negado al Señor Jesucristo, sujeto en la gloria de Dios para que obre, no tenía ni una carencia. Ahora en más, no poniendo los ojos en nosotros, no miremos ahora el que seamos brillantes, no tengamos ahora expectativa ni curiosidad en nosotros, no pongamos ahora ojos en nuestra debilidad. Ahora cuando el Señor Jesucristo, de la misma manera, siendo nosotros utilizado en este periodo, serán el Señor Jesucristo y como Jesucristo manifestó la obra de Dios. Aunque no muramos en la cruz como el Señor Jesús, mediante la muerte del Señor Jesús, vamos a liberar mucha gente del pecado y de tal manera
realmente no tendrá ni una carencia para que Jesucristo ahora vayamos a alabar al Señor Jesús y de tal manera Jesucristo estando vivo trabajará. Vamos a orar. Todos cerrando los ojos durante un momento, bajando la cabeza. Vamos a tener un momento para orar.